Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se los dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy lo entendemos mejor si partimos de la última frase del Evangelio de ayer: que ninguna vida se pierda. Dijo Jesús en Mateo 18:14: El Padre Celestial de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Lo vemos muy bien ilustrado en la parábola del pastor de las 100 ovejas que pierde una. Y Jesús se justifica hacer los mayores y los mejores esfuerzos, casi un acto loco, como el de dejar sobre las montañas 99 ovejas que no habían abandonado al pastor, que habían sido muy fieles para buscar una sola. El Padre Celestial no quiere que ninguno de sus pequeños se pierda. ¿Y cómo buscar y recuperar a la oveja perdida? ¿Cómo? Ese es el Evangelio de hoy. Jesús invita a explorar 3 caminos. 3. El primero, el de la corrección fraterna, Mateo 18, 15 al 17. Segundo, el ejercitar la autoridad dada por el Señor para atar y desatar, versículo 18. Y luego la oración. La oración también es un camino para recuperar al hermano. La oración de intercesión, 18, versículos 19 al 20. Estos 3 caminos tienen un punto en común: el de la responsabilidad comunitaria, la responsabilidad eclesial. Quiero decir que es a la comunidad de los hermanos en la fe a la que se le confía el destino de los otros, la suerte de cada uno de los hermanos. Un hermano, y nadie está exento, puede pecar, puede errar, puede literalmente, como decimos, meter las patas, en cualquier ámbito de la vida, cualquiera. Pero, y aquí viene el Evangelio, es su comunidad de fe, allí donde él se reúne, se congrega, donde cultiva relaciones profundas y donde hace un camino en Dios, gracias a Jesucristo. Es su comunidad de fe la primera que le debe tender la mano, la primera que tiene que mostrar que le preocupa lo que está pasando. Se tiene que preocupar cada comunidad por sus hermanos, y la comunidad tiene el poder de atar y de desatar. Una comunidad, si es responsable, si es realmente buena pastora,
esa es su misión, no puede hacerse la de la vista gorda, ni mucho menos cruzar los brazos frente a la falla de un hermano, una falla de la cual tiene conocimiento. Y Jesús nos invita a ser creativos. ¿Cómo resolver? No hay uno, hay 3 caminos. El primer camino es el de la corrección fraterna. Miremos lo que dice Jesús. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los 2 a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 2, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Miremos los verbos, porque aquí están las acciones que se espera que la comunidad haga. Jesús dice que se debe ir. Es lo primero, ese verbo, 2 letras, ir. Si un hermano tuyo comete un pecado, ve donde él. Ve, es el verbo ir. Este verbo es fundamental, ir. Indica el compromiso moral y una acción concreta al mismo tiempo. Es un verbo que encontramos tantas veces en boca de Jesús. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, Jesús ha dicho, ve primero a reconciliarte con tu hermano. Si tú sabes que un hermano tienes algo, tienen un lío entre los 2 y llegas con ofrenda, el verbo ir, ve donde tu hermano y reconcíliate primero y luego vuelve. O en el mismo sermón, cuando una persona trata de aprovecharse de tu nobleza, ve con él 2 millas, 5:41. O Jesús le dice al joven rico, ve y vende tus bienes, repártelo entre los pobres, luego ven y sígueme, ve. Bueno, esto es solo una pequeña muestra. La importancia del verbo ir. Es decir, no te quedes paralizado viendo la escena. Muévete. Y después que uno asume el compromiso de ir física y psicológicamente donde el otro, si de verdad se quiere ayudar a quien peca, uno tiene que hacerlo con discreción. Con discreción. Así lo deja entender el verbo que Jesús usa. Ve donde tu hermano, ve y corrígelo. El verbo corregir, elenjo en griego, elenjo, ve y corrígelo. Tiene antepasado, tiene un link en el Antiguo Testamento. En Levítico, capítulo 19, versículo 17, dice la Torá, no odies a tu hermano en tu corazón, corrige a tu compatriota con franqueza y no te eches encima un pecado por causa suya. Es interesante esta frase de Levítico 19:17. Omitir una corrección fraterna, dejar de corregir a un hermano cuando está en nuestras posibilidades, es un pecado, dice la Torá. Pero, aquí viene el punto, he dicho con discreción, porque uno en esto a veces lo hace mal, y a veces empeora los problemas, porque no sabe hacerlo. Reprender a alguien por una falta no debe ser expresión de odio o de ira. El corazón debe estar limpio. Si yo estoy en un momento de rabia, con la cara caliente, no es el momento de hacerlo. No debe haber por medio ni rabia, ni tampoco cuando se odia a un hermano. O sea, ya no estás limpio. Debe ser más bien una expresión de compasión, de comprensión. Sobre todo, si tiene que ver, como el texto lo deja entender, de una situación que es de una cierta gravedad. Estamos hablando de un pecado importante, no de alguien que se le olvidó lavar los platos. Estamos hablando de otra cosa.
Y entonces se busca al hermano en privado. Oye, mira, vamos aparte. Y luego, si esto no funciona, porque hay el que se hace el de la oreja mocha, que tú le hablas y es como si fuera una piedra, pues bueno, dice Jesús, paso número 2, ante otros 2. 2 en la Biblia significa testigos. 2 testigos. Para que quede claro que es una cuestión objetiva y no una carga personal que tú tienes contra esa persona, que te va a decir, no, esos son chismes de la oposición, eso te lo inventaste. Bueno, vamos, mira que es objetivo, mira que hay otros 2 que también lo saben y les consta tu comportamiento. Se supone que a estas alturas del campeonato ya la cosa tendría que estar resuelta y el hermano tendría que haber recapacitado, pero a veces no ocurre, no pasa lo que esperamos. Entonces, paso número 3, ve donde la iglesia. La traducción que leí dice la comunidad. El texto griego dice eclesía. Ve donde la eclesía. La iglesia, el término iglesia ya apareció antes en el capítulo 16 de Mateo. Jesús le confió a Pedro la iglesia, después de la confesión de fe. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues esta iglesia ahora es llamada en causa para ayudar al pequeño que se ha perdido, ejercitando la autoridad que Jesús le había conferido al primero de los discípulos, al apóstol Pedro. Pero quiero que noten un detalle, puesto que en la Biblia la eclesiateu, la iglesia de Dios, es Israel. En el Antiguo Testamento ya se habla de la palabra iglesia, la eclesía, en la versión griega, la Septuaginta, es Israel. Es al conjunto entonces de la comunidad. Mateo le está hablando de una comunidad de origen hebreo. Esa es la comunidad, que hebreos convertidos al cristianismo. Es al conjunto de la comunidad a la que le compete la tarea de hacerse cargo de la persona que se equivoca, como también del motivo de su equivocación. Es a la iglesia a la que le compete la última palabra, en el ejercicio del poder, de la autoridad dada por Jesús, de atar y de desatar, como se afirma enseguida en el segundo camino, en el versículo 18. Y si el discípulo que metió las patas no escucha a la iglesia, debe ser tratado, dice el texto, como un pagano o un publicano. Detengámonos un segundo en esto. Trátalo como a un pagano o a un publicano. Algunos intérpretes han leído esta frase como una declaración de excomunión del pecador. Así ha ocurrido en la historia de la iglesia, en la interpretación de este texto. Pero tengo que decir, honestamente, que esta hipótesis no es demostrable, ni siquiera buscando textos paralelos en la literatura rabínica o de Qumran. Ningún texto antiguo parecido entiende esta frase como una excomunión. Es más, cuando uno examina, uno se pone a leer con cuidadito el Evangelio de Mateo, uno se da cuenta que Jesús nunca rechaza a los paganos ni a los publicanos, los cobradores de impuestos. Más bien todo lo contrario. Es verdad que en Jesús no va en búsqueda de los paganos. Alguno me puede argumentar eso. Jesús no va a buscar a los paganos. Eso es verdad, lo dice allá en Mateo 10:6, no tomen camino de paganos, ni entren a donde los samaritanos, es verdad. Pero también es verdad que cuando los paganos vienen a buscar a Jesús, Él nunca los rechaza. Más bien admira la fe de algunos paganos, por ejemplo el centurión, por ejemplo la mujer cananea, la sirofenicia, son paganos, y Jesús los atiende, incluso dice qué grande es la fe de ellos. Y al final del Evangelio Jesús va a mandar a los apóstoles en misión donde los paganos vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, a todos los paganos.
Y con respecto a los cobradores de impuestos, los publicanos, menos. Jesús no los rechaza. Vemos a Jesús comiendo con los publicanos, con Leví, a quien hace discípulo. En Mateo 11:19 se dice que es amigo de pecadores y publicanos. Incluso se dice que ellos, miren, Mateo 21:31 dice que incluso los publicanos, los cobradores de impuestos, que eran fichados como pecadores, dicen ellos, junto con las prostitutas, van delante de todos ustedes en el reino de los cielos. Y por si acaso alguno duda, en Mateo 9:13, Jesús dijo que vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Entonces, podemos pensar que esta frase que estamos leyendo ahora en el Evangelio de Mateo trata a este hermano renegado como un pagano o un publicano, no es una exclusión. Trátalo como pagano o publicano es una forma de verlo como el pequeño. Ayer lo explicábamos, que es una categoría débil, no porque sean niños, claro que no lo son, sino porque son pecadores y necesitan crecimiento, conversión, ayuda. Esto quiere decir que están en el centro de la atención amorosa y del cuidado de Jesús. Y Jesús quiere que la iglesia, su iglesia, haga lo mismo. Y Jesús se vale, enseguida, segundo camino, del atar y del desatar. De nuevo tenemos otro detalle. Cuidado, atención con esto. Jesús le había dado esta autoridad, esta potestad a Pedro. Mateo 16:19. Cuando le dijo que sobre esta roca construiré la iglesia, le dijo, y te doy las llaves, y te doy la autoridad de atar y de desatar. Pues resulta que ahora Jesús da un nuevo paso. Ya no lo dice en singular, lo dice en plural. En plural. Es la comunidad como un todo, la que debe ocuparse del hermano. También aquí, en la historia de la interpretación, a lo largo de la historia de la iglesia, esta frase se la han apropiado como si fuera en singular. Está en singular en el capítulo 16, Pedro tiene esa autoridad, pero aquí está hablando de la comunidad entera. Todos los miembros de la comunidad, de la iglesia, deben sentirse responsables de la conversión del otro, porque todos tienen la potestad de atar y de desatar. Y antes de que alguno me replique, yo sé, es verdad que el catecismo de la Iglesia Católica ha aplicado esta frase a la dimensión sacramental del perdón y que lo relee en primera persona. Pero tengo que decir, está en el catecismo, número 553, lo he leído, sí. Pero aquí la frase que estaba en singular, Jesús la ha pasado al plural, para decirnos que no puede dejarse la tarea a otros cuando uno tiene la posibilidad de ayudar a la conversión de un hermano. Y cuando uno tiene ese hermano al lado. Un gesto de amor puede de verdad, liberar de los pecados al hermano al que se le ha enredado la vida. La frase, que él sea para ti un pagano o un publicano, ahora la entendemos mejor con esta frase del atar y el desatar. Significa, ante todo, buscar siempre una vía de misericordia como único recurso para poder llegar hasta el corazón del otro, precisamente como lo hizo una y otra vez el Señor Jesús. Y hay un tercer camino. Es que no hay forma de hablar con esta persona. Bueno, hay un tercer camino. La oración. Intercede ante el Señor por tu hermano que está fallando. Y tu oración tiene poder.
La comunidad no puede no valerse de la oración para interceder por el hermano que peca. Esta frase de la oración de intercesión, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, Jesús no la dijo de forma genérica. Si yo hago lo que hacen algunos fundamentalistas, que cogen la frase y la sacan de su contexto, pues sí. Pero este capítulo está hablando del pecador y de su camino de perdón. Entonces, ¿a qué se refiere esta oración? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Para orar por el hermano pecador, para interceder y ayudarlo desde la fuerza de la oración, Jesús dice que se requiere, ¿qué cosa? Que todos se pongan de acuerdo, que todos afinen. Y usa un verbo griego muy bonito, sinfoneo. Sinfoneo le suena a ustedes como a sinfonía, ¿verdad? Pues sí, en el griego clásico, el verbo sinfoneo expresa la armonización de los instrumentos musicales. Lo mismo vale aquí. Se requiere de esa afinación, de esa armonización, para que la oración obtenga lo que pide. Una vez más vemos que a la comunidad se le da el poder de desatar, de ayudar a quien está necesitado. Esto es una expresión de caridad. La caridad de la responsabilidad común y de la corresponsabilidad eclesial. Y cuando esto ocurre, dice Jesús, Dios está en medio de la comunidad que trata de afinar su corazón en una frágil sinfonía. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar, para pedir, ¿se entiende lo mismo? Yo estoy en medio de ellos. Dios está en medio de ellos. Y esta expresión nos suena muy bien, suena música. Jesús al principio del Evangelio, Mateo 1:23, fue presentado como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Al final del Evangelio, en Mateo 28:20 se dirá, él mismo lo dirá, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahora lo dice en la mitad del Evangelio aquí. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La comunión fraterna, la armonía comunitaria, de la comunidad que se hace responsable, corresponsable de la vida de un hermano, es el espacio por excelencia de la presencia de Dios, de la Shekinah, Dios que viene con su gloria a habitar la tienda del encuentro, a vivir en medio de su pueblo. La iglesia es la Shekinah, pero no en cualquier momento, cuando es realmente comunidad. No gente que entra y sale en un templo, y ni se trata, y a duras penas se conocen. Eso no es la comunidad. La comunidad es esta armonización de relaciones. Hermanos que oran juntos y que en su oración tienen en la boca la necesidad de la comunidad entera. No personas egoístas, cada una que viene a pedir lo suyo, a poner la velita por lo suyo. Miren lo que estoy diciendo, un alfilerito que le estoy poniendo. Es la comunidad que ora junta. Y claro, ahí entran las necesidades personales, claro, cada uno viene con su carga, pero pensando en todos, eso es comunidad. Y cuando a un hermano no se le puede ayudar directamente, oramos en comunidad por él. Y entonces, cuando esto ocurre, Dios no solamente habita con su gloria el santuario del templo de Jerusalén, sino habita al interior de una comunión de amor, de una comunidad que es capaz de afinarse interiormente para interceder por su hermano más frágil. Bueno, ¿qué nos queda del Evangelio de hoy? El Evangelio de hoy nos dio 3 caminos para responder a la pregunta ¿y cómo puedo ayudar al hermano, al pequeño que peca? Jesús nos mandó que no dejemos perder ninguna vida, ningún hermano, ningún pequeño. La tarea nuestra no es hacer juicios, sino restablecer los vínculos, ofrecer oportunidades, tejer relaciones. El vínculo que logras establecer con alguien tiene tal valor
que Jesús lo asume como sacramento de su presencia en medio de nosotros. Allí estoy yo, dice Jesús, en medio de ellos. Y tan importante es esta relación de fraternidad, de amistad, de amor entre nosotros, que hace presente a Jesús en medio de nosotros cada vez que lo conseguimos. Después de haber intentado por diversas vías, las vías del diálogo, con una persona que se ha salido del camino y no haberlo logrado, amarlo con ese amor que había impulsado al pastor para ponerse en búsqueda de la oveja perdida, el último recurso, que también es muy eficaz, es el de la oración. Llegar a considerar al otro, ha dicho el Evangelio de hoy, como un pagano o un publicano, que lo han entendido como expresión de expulsión. En realidad esto que no encaja, como una expulsión, no encaja con la línea de conducta de Jesús, hoy lo entendemos de una manera diferente, como lo hemos explicado. Lo quiero recordar porque lo nuestro es amar, es ayudar, es salvar. Lo nuestro no es condenar. Como dice, por cierto, un filósofo canadiense, Emmanuel Levinas, amar es ocuparse del destino del otro. Y yo completaría, es ocuparse de lo que el otro puede llegar a ser. Y la corrección fraterna, y el desatarlo, y el orar por él, es una forma de ocuparnos del futuro del hermano. Amar es siempre ayudar a crecer. Por lo tanto, nunca hay que cortar los puentes, ni aislar, ni abandonar a una persona que se equivoca dejándola sola. Arréglatelas tú, ya no más. Ese no es el camino. El camino es mirar al otro con la misericordia de Jesús, explorando caminos, hoy vimos 3, para que su corazón sea tocado y su libertad interpelada y su vida, ojalá, cambiada. Jesús sueña la iglesia como un espacio de fraternidad y de ayuda. Una iglesia que se distingue por un amor capaz de desatar, no de obstaculizar, no de encadenar. Una iglesia que intenta una y otra vez ensayando caminos, como vemos hoy. Una iglesia que no es un tribunal en el que se pronuncian sentencias inapelables, sino una comunión de hermanos que toman distancia de las lógicas del poder y que está libre de encerramientos para salir a buscar, ahí empezamos, para salir a buscar a la oveja perdida. Y esa oveja perdida muchas veces no son los pecadores de lejos, son miembros de la comunidad que necesitan ayuda. Y cuando 2 o 3 se reúnen, se encuentran de esta manera, abriendo espacio al amor, la omnipotencia, la presencia de Dios, el poder de Dios para perdonar está puesto entre sus manos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.